Hola, queridos amigos. Hoy seguiremos viendo entrevistas a veteranos alemanes de las SS, en este caso de la Panzerdivision Das Reich. Empezamos con el Obersturmbannführer Otto Weidinger. Gracias por reunirse conmigo. Me gustaría empezar preguntándole qué le llevó a unirse a las SS. No es muy complicado de decir. Hitler y el partido habían sido elegidos al poder. Casi todos los alemanes lo veían como algo bueno, y yo quería poner de mi parte para ayudar a mi pueblo. Escuché al Reichsführer Himmler dar una charla, que era más bien un discurso de reclutamiento, y me sentí impulsado a la acción. Habló de un espíritu que surgiría de las SS, un espíritu que infundiría la determinación y la fe de nuestros antepasados. Habló de cómo este nuevo espíritu nacionalsocialista era la voluntad de nuestro Creador y encarnaba sus leyes de honor, paz, humildad y caridad. Estaba convencida de que era mi destino y muchos amigos ya se habían alistado y querían que les siguiera. Lo acepté y pasé por el proceso de solicitud y me aceptaron en 1934. Para mí, las SS representaban lo mejor de Alemania y la punta de la lanza del nacionalsocialismo. Me sentí muy orgulloso de que me concedieran la daga de las SS y de llevarla con orgullo en mi uniforme negro. Las SS estaban por encima de nuestros enemigos, incluso en la derrota. Las SS permanecieron fieles incluso cuando todos los demás se volvieron desleales. Ese era nuestro lema. Ha mencionado que estuvo destinado en el campo de concentración de Dachau. ¿Cómo fue? Nunca hablo de esto ya que puede traer grandes tribulaciones a cualquiera que esté afiliado, pero te lo diré. Sí, me destinaron como guardia una vez terminada la instrucción, pero fue una temporada corta. El complejo de Dachau no era solo un campo de prisioneros, era un cuartel de entrenamiento de las SS, un hospital y talleres. Theodor Eicke comandaba este complejo, y nosotros estábamos bajo su mando. Fue nombrado debido a que el primer comandante fue relevado. Se rumoreaba que había permitido que la policía maltratara a ciertos prisioneros políticos para saldar viejas cuentas. Por eso se trajo a las SS como guardias del campo, para mantener el orden y la justicia. Quiero que sepan que el campo fue creado para albergar a prisioneros violentos que arremetían contra Hitler y el nacionalsocialismo y fomentaban actos de asesinato y terrorismo. Para la policía, se trataba de un ajuste de cuentas con gente a la que no podían tocar durante la era de Weimar. Muchos olvidan que los rojos mataron a mucha gente en Alemania entre 1918 y 1933. Es testimonio de Himmler que rápidamente detuvo esto y procesó a los culpables. Querían hacer las paces con los antiguos enemigos y ganarse el corazón de todos los alemanes. Aunque algunos merecieran su destino, nuestras órdenes eran proteger a todos los prisioneros de los abusos y asegurarnos de que recibieran un trato justo en todas las interacciones. No podíamos tocarlos, insultarlos ni quitarles nada. Cualquier castigo tenía que ser aprobado por Eicke y rara vez lo permitía. El objetivo era, junto con la amnistía de Hitler, que la mayoría se convirtieran en ciudadanos productivos en el nuevo Reich. ¿Qué pensaba el alemán medio de los campos? Sé que el ciudadano medio estaba cansado de todas las luchas internas y de la locura política que había en Alemania después de la Primera Guerra. No se hacía nada por el pueblo y estaba claro que un partido fuerte tenía que tomar las riendas, así que la gente votó a Hitler. Vieron cómo sus oponentes eran crueles, egoístas, mentirosos y criminales. Por lo tanto, no era de extrañar que los que no huyeron a tierras extranjeras tuvieran que rendir cuentas. En el campo se encontraban sobre todo los dirigentes del Kommunistische Partei Deutschlands y de otras ramas de la facción moscovita. El campo no era secreto. La gente podía visitar a los prisioneros y el correo se podía enviar libremente. A los prisioneros de bajo riesgo se les permitía trabajar en los talleres y en los barracones de las SS sin supervisión. Los periódicos publicaban artículos sobre los prisioneros que eran liberados, que eran muchos. Estos campos eran prisiones y, al igual que en cualquier otra nación, retenían a personas que se negaban a adherirse a las leyes del país. No seas víctima de la propaganda de hoy. Yo vi las obras de teatro, las cenas y las fiestas que organizaban los prisioneros. Vi con mis propios ojos, en 1943, un camión lleno de instrumentos que entraba en el campo para dar un concierto. Usted luchó en el Frente Oriental. ¿Qué pensaba del soldado ruso? Era ingenioso, astuto y, en su mayoría, inculto. Justo lo que les gusta a los comunistas. Esto también podía hacerlos crueles y temerarios. Luché contra ellos a menudo y me asombró su fuerza numérica. El Estado Mayor los subestimó desde el principio y nos envió a una lucha desigual. Diré que desde el principio de Barbarroja lucharon duro, pero cometieron muchos crímenes de guerra.
Vi soldados alemanes asesinados con disparos en la nuca y soldados que mostraban signos de tortura. Esto preparó el terreno para las represalias contra los culpables por las que nos condena la prensa libre, ignorando los actos de terror que causaron estas represalias en primer lugar. A pesar de las acciones de unos pocos, tratamos muy bien a los rusos, y prueba de ello es el gran número de personas que se unieron para ayudarnos en la lucha contra el comunismo. Levantamos ejércitos enteros e innumerables vinieron al oeste para ayudar en las fábricas, por voluntad propia, añadiré. Tengo muchas fotos que muestran lo bien que nos relacionábamos con los pueblos del este. Ciertas potencias han utilizado la prensa para afirmar que matamos a millones de civiles. Una máquina de matar ambulante, escribió uno, lo que no es cierto, y nuestras fotos lo demuestran. Nos desviamos muchas veces de nuestro camino para mantenerlos a salvo y fuera de peligro. Los prisioneros estaban bien atendidos mientras estaban bajo nuestro control y recibían un trato justo. Mi personal médico dedicaba valiosas horas a tratar a nuestros enemigos cuando podía. No existía el odio hacia los pueblos del este del que habla hoy la prensa. En realidad, sentíamos lástima por ellos más que nada. ¿Puedo preguntar sobre las acusaciones de que Das Reich mató a civiles franceses durante la marcha hacia Normandía? Sí, también tengo que escribir sobre esto algún día. Hay que contar la verdad. Joven, dicen que marchamos por el sur de Francia y nos desvivimos por matar a cualquier francés que nos hiciera enfadar, solo por diversión. Es como vivir en un cruel cuento de hadas. Las Waffen-SS fueron educadas para ser valientes e intrépidas, pero también legales y misericordiosas. No hemos hecho nada de eso, cantidad de acciones que nuestros enemigos y sus lacayos dicen que hicimos. Las historias de crímenes de guerra son muy fáciles de inventar, y nadie las cuestiona. Sé lo que ocurrió en estos focos de comunistas. Vi de primera mano los actos ilegales de los maquis que culminaron en el enfrentamiento en las ciudades. Los maquis empeoraron mucho la situación, actuando más como gángsters que otra cosa. Los aliados también tienen mucha culpa en esto. Sabían que las leyes internacionales declaraban ilegal que los civiles lucharan. Hacerlo ponía tu vida en peligro. Declararon a estos civiles soldados legales, pero el hecho de que lo dijeran no lo convertía en ley. Estaban bajo el tratado que Alemania firmó con Francia y tenían prohibido tomar las armas. Hacerlo le convertía a uno en combatiente ilegal, sujeto a severos castigos. Las fuerzas alemanas ignoraron en gran medida a los maquis hasta junio de 1944, lo que fue un gran error. Una vez que se produjo el desembarco, las ciudades tomadas se utilizaron como bases de operaciones y los aliados enviaron por avión suministros y armas para que las utilizaran contra nosotros. Recibimos órdenes de avanzar hacia Normandía y al principio nuestro movimiento fue fácil. Los franceses cercanos a nuestros cuarteles salieron a despedirnos, dándonos comida y buenos deseos. Debido a la cantidad de vehículos que teníamos, algunos tuvieron que separarse. Algunos franceses nos dijeron que algunas ciudades habían sido tomadas por los maquis comunistas y que evitáramos ciertas zonas. Se hizo caso omiso de las advertencias y algunas unidades alemanas entraron en esas zonas y cayeron en emboscadas. Se emitieron llamadas de socorro por radio y destacamos algunos pelotones para investigar, algunos de los cuales cayeron bajo fuego casi de inmediato. Nuestro jefe podía ver que se estaba agitando un avispero, pero también teníamos que marchar al frente lo más rápido posible. Los blindados seguían avanzando y las pequeñas unidades de combate tuvieron que detenerse para hacer frente a la situación. Según el informe de un oficial de las SS fugado, los maquis mataron a más de 100 soldados alemanes de la forma más bestial. Incluso las mujeres habían tomado parte en ello y fueron identificadas como terroristas maquis. Había que hacer justicia con estos temerarios asesinos. Se lanzó un asalto y se tomó Oradour. Se separó a todo el mundo. Las mujeres y los niños fueron a parar a una iglesia y los hombres se agruparon para ser investigados. Los testigos declararon sobre lo ocurrido a los soldados alemanes y ayudaron a identificar a los asesinos. Se ordenó fusilar a los culpables y en los registros de las casas aparecieron armas aliadas. Se dio la orden de quemar las casas donde se encontraran municiones ilegales. Los explosivos ilegales ocultos y las municiones que no se encontraron empezaron a cocerse y prendieron fuego a las casas cercanas a la iglesia. No teníamos forma de combatir estas llamas, aunque nuestros hombres lo intentaron. Me contaron que, cuando los hombres se acercaron a la iglesia para dejar salir a las mujeres y los niños, se produjo una pequeña explosión en el interior y unas llamas candentes salieron disparadas hacia el campanario. Tuvieron que ser municiones de fósforo que estaban escondidas en la iglesia. Otros niños, detenidos que se encontraban cerca, fueron sacados y puestos a salvo. En Toul,
Algunos de los culpables no fueron castigados, ya que había historias contradictorias y pruebas de que no todos los acusados habían participado en la orgía de muerte. Sí se ahorcó a aquellos que, según los testigos, habían participado en el asesinato o maltrato de soldados alemanes. En Oradour, toda la ciudad parecía estar ayudando a los maquis. Comunistas de toda Europa habían acudido aquí para esconderse y librar una guerra de guerrillas contra las fuerzas alemanas. Los franceses afirman que el incendio de la iglesia fue provocado por soldados alemanes, pero no es cierto. Ha circulado la historia, contada por un superviviente francés, de que uno de los maquis estaba escondido en la iglesia e intentó hacer algo, activando municiones. Mi mente me dice que por eso hubo una conmoción. Alguien estaba tratando de reunir granadas y armas, y algunos de las mujeres intentaron detenerlos, lo que hizo que algo estallara accidentalmente y provocara el incendio. Un informe posterior hablaba de fragmentos de granada de origen británico encontrados en la iglesia. Las ruinas mostraban algo muy caliente, más caliente que el fuego. Derritió la campana de la torre. Tuvieron que ser municiones ilegales de fósforo que les dieron los aliados. Los soldados alemanes estaban furiosos por lo que les habían hecho a sus camaradas, es cierto, pero nunca habrían quemado un lugar de culto con mujeres y niños dentro. Estoy seguro de que esto fue causado por las acciones de alguien escondido que decidió intentar luchar. Otra explicación podría ser que las chispas de los incendios cayeran sobre algo causando la explosión. Los testigos oculares que dicen lo contrario simplemente están diciendo una mentira para encajar en su política. Nos juzgaron a todos en Francia después de la guerra. Y sorprendentemente los franceses actuaron con justicia, en su mayor parte. No permitieron que las emociones dictaran el juicio, como ocurre hoy en día. Todos fuimos declarados inocentes, ya que sabían que fueron sus propios conciudadanos delirantes y los comunistas los que causaron estas acciones, no los soldados alemanes. Nuestras represalias se basaron en órdenes justas y dentro de las leyes de la guerra. ¿Qué hay de todas las demás demandas que acusan a los soldados de las Waffen-SS de terribles crímenes contra los pueblos de Europa? El tribunal calificó a todas las SS de organización criminal debido a la enorme cantidad de asesinatos que cometieron. Es un testimonio de las SS que después de Oradour se convocara un tribunal especial para investigar. Los maquis comunistas protestaron ante el gobierno de ocupación, aún en el poder, que se había producido una masacre. Incluso en medio de la batalla que decidiría el destino de Europa, los hombres fueron llevados ante un tribunal de honor. Esto debería decirles que no había una política suelta de apuntar y matar civiles. Toda la Wehrmacht se enfrentó a algo nunca visto, un esfuerzo concertado de redes terroristas para luchar tras las líneas. Se atacó a las familias de los aliados, hospitales, familias de vacaciones, soldados de permiso, y estos criminales llegaron incluso a matar enfermeras. Durante y después de la guerra, los aliados inflaron y fabricaron cifras para detallar los supuestos crímenes. Presentaron testigos que tenían un interés personal en la ocupación de sus países y les permitieron mentir. La ley que Alemania aceptó seguir durante la guerra permitía tratar con dureza y ejecutar a cualquiera que decidiera luchar como terrorista. Lo digo de nuevo, los aliados financiaron a estos grupos y alentaron sus acciones, lo que les hace culpables también. Este tipo de guerra estaba ocurriendo en Italia, los Balcanes y Francia. Teníamos una buena red de ayudantes y aliados que comprendieron que estos criminales eran en su mayoría comunistas, que querían una revolución mundial que necesitaba que el nacionalsocialismo fuera destruido. Utilizarían cualquier medio y todas las opciones para conseguirlo, lo que permitió un gran derramamiento de sangre y atentados terroristas. Incluso después de la guerra, mantuvieron algo de esto contra los nuevos gobiernos hasta ser encarcelados o ejecutados. La única forma que entendíamos para luchar contra esto era exigir una cantidad igual, si no mayor, de represalias contra estos criminales. Si un alemán moría, 10 terroristas tendrían que pagar. De este modo, se lo pensarían 2 veces y funcionó. Rara vez tuvimos que recurrir a esto, ya que utilizábamos principalmente las negociaciones. Pagábamos dinero por la liberación de nuestra gente y utilizábamos a los prisioneros capturados como herramientas para los intercambios. Intentábamos ser todo lo humanos que se nos permitía. No todos los que capturábamos eran enemigos acérrimos. Hablo del oeste, pero en el este era lo mismo. Las bandas de terroristas eran en su mayoría comunistas, con muchos judíos ayudándoles, lo que explicaba los muchos judíos ejecutados. También teníamos más ayuda en el este, y a veces estos aliados podían ser bastante crueles con el ya cruel enemigo. Hicimos lo que teníamos que hacer
y seguimos órdenes que estaban dentro de las reglas de la guerra. No nos avergonzábamos de cumplir con nuestro deber y vengar a los camaradas caídos ejecutando a terroristas sanguinarios que rara vez tenían honor. ¿Qué impresión tiene de los soldados estadounidenses? A diferencia de algunos de mis camaradas de la Wehrmacht, no tengo ningún deseo de hablar bien de antiguos enemigos. He escuchado los numerosos testimonios de mis hombres que fueron tratados con dureza. Muchos soldados americanos se regodean de no haber hecho prisioneros a hombres de las SS. Tal vez le interese saber que algunos de los mejores tratos los recibieron sus soldados negros. Rara vez oí hablar de malos tratos por parte de ellos, a menos que fueran ordenados por un superior judío. Ahora bien, dicho esto, hay muchos buenos americanos que tienen la mente abierta y no están cegados por el odio. Tras la guerra y mi salida de la cárcel, muchos se pusieron en contacto conmigo para saber la verdad. Aunque no puedo hablar en nombre de todos los veteranos de las Waffen-SS, diré que estamos enfadados y frustrados porque no se permite que se escuchen nuestras refutaciones. Cualquier defensa de nuestras acciones es respondida con protestas y odio. No hay verdadera objetividad ni equilibrio. Manos ocultas nos difaman y secretamente vierten su riqueza en el cultivo de estas historias de atrocidades. Todo para despertar simpatía hacia ellos mismos. A nuestros nietos se les enseña que éramos asesinos y seres humanos sádicos que no merecían ni compasión ni piedad. Y esto empeora cada año. Temo que tras nuestra muerte no quede nadie para decir nuestra verdad y desafiar las historias que puedan contar los vencedores. Sus criminales serán tratados como héroes y nuestros héroes como criminales. Se nos juzgará con mayor dureza, mientras que los crímenes de los vencedores quedarán sin decir y sin castigar. El pueblo que amamos y la nación por la que morimos nos habrán dado la espalda, permitiendo que seamos profanados. Mi fe será que nuestro Creador tendrá el juicio final y la mayoría se sorprenderá del veredicto. Seguimos con la entrevista al Hauptsturmführer Ernst Krag. Gracias por reunirse conmigo. Me gustaría preguntarle sobre su época durante la Segunda Guerra Mundial y qué le interesó para unirse a las SS. Me alisté en las SS en 1935, llegando tarde en comparación con otros. Admiraba lo que representaban las SS, un renacimiento de la herencia germánica y un profundo amor por nuestro pueblo. Las SS debían ser la vanguardia de la nueva Alemania para hacer frente a la terrible carnicería causada por la Primera Guerra mediante nacimientos sanos y conducir a Alemania hacia un futuro nacionalsocialista saludable. El Reichsführer S. Himmler ayudó a crear una organización basada en el amor, la confianza, el honor y el deber. Yo quería formar parte de este grupo de élite. Aunque en Alemania abundaban los buenos empleos, elegí servir a mi nación y a su pueblo. En las SS se hacía mucho hincapié en la salud, la alimentación sana y el estilo de vida. El tabaco y el alcohol se consideraban vicios perjudiciales. Nos daban vitaminas para suplir las carencias de nuestra dieta. Los SS debían ser modelos a seguir para nuestros jóvenes. En nuestros barracones no había cerraduras. La confianza era primordial. Hacíamos ejercicio todos los días, manteniéndonos en pesos ideales. Íbamos a nuestras comunidades ayudando a las viudas y a los pobres. Himmler siempre quiso que sus SS estuvieran al frente de la caridad de ayuda invernal para Navidad. Hacíamos juguetes, repartíamos comida y ayudábamos a los ancianos con las tareas. Eso eran las SS. ¿Qué se sintió cuando Alemania entró en guerra? Sentimientos encontrados. La mayoría de los alemanes sabían lo que significaba la guerra y no querían saber nada de otra guerra europea. Todos éramos conscientes de que había problemas acuciantes con Polonia a lo largo de la frontera y del maltrato que sufrían los alemanes que vivían en territorio confiscado. Conocí personalmente a Volksdeutsche, que fueron expulsados de sus hogares por las autoridades polacas y obligados a buscar refugio en Alemania. Todo porque eligieron seguir siendo alemanes, igual que los polacos querían seguir siendo polacos bajo nuestro control en el pasado. Polonia tuvo más que ver en el origen de la guerra de lo que los historiadores se preocupan por estudiar, y si añadimos la interferencia y traición de los aliados, hizo que el conflicto fuera inevitable, ya que Polonia se negó a negociar o a controlar a los nacionalistas extremistas. Yo admiraba a Polonia por su defensa contra las hordas bolcheviques en 1920 y por promover la cultura cristiana mientras sufría el ataque judío. Sin embargo, sus tácticas descuidadas y sus amenazas me hicieron comprender que había que afrontar el problema con dureza y resolución.
Nuestros líderes hicieron lo que tenían que hacer para garantizar la paz. Por lo tanto, en conclusión a su pregunta, no estábamos felices y vitoreando como en la Primera Guerra. Alemania estaba sometida y entristecida por haber llegado a esto. Sin embargo, también sabíamos que Polonia nos estaba provocando como un ladrón escondiéndose detrás de matones que les protegerían. Comprendimos que todo lo que el Führer había hecho era trabajar para asegurar el lugar de Alemania, y queríamos que nuestro pueblo se reunificara en una sola nación. ¿Alguna vez conoció a Himmler? Por supuesto, cuando me nombraron oficial me saludó en casi todas las clases. Me impresionaron mucho su visión y su dedicación. Se interesaba por nuestra situación y se aseguraba de que nuestras necesidades y las de nuestras familias estuvieran cubiertas en tiempo de guerra. Algunos dicen hoy que no les caía bien, pero yo solo tengo comentarios y recuerdos positivos del Reichsführer SS. ¿Qué recuerda de la campaña contra Occidente? Ese fue mi primer contacto real con el combate. Fue muy rápido. La mayoría de los alemanes temían que quedáramos empantanados como en la Primera Guerra, pero Heinz Guderian y la Blitzkrieg causaron estragos en los ejércitos aliados. Una vez que logramos el avance en Sedan, en las Ardenas, noreste de Francia, se nos abrió el camino. Los aliados se quedaron bastante sorprendidos y retrocedieron desordenadamente. Recuerdo que hablé con algunos prisioneros y todos estaban sorprendidos por la velocidad de nuestro avance. Conocí a un oficial británico de Kent que tenía mucha curiosidad por las runas SS que llevábamos. Hablé con él y le conté el profundo honor que sentíamos por nuestros antepasados y nuestra cultura. Se mostró muy agradable y fue triste que tuviéramos que luchar. Yo estaba en una unidad de señales del cuartel general, así que me daba tiempo a conocer y hablar con los prisioneros que iban a la retaguardia. Todos los prisioneros que conocí eran muy buenos hombres y era triste que tuviéramos que conocernos así. La única vez que vi un mal comportamiento fue el de los soldados de color que trajeron los franceses. Vimos pruebas de muchos crímenes, desde disparar a prisioneros alemanes hasta la violación de mujeres francesas. Yo personalmente vi pruebas de ello. Los franceses incluso ejecutaron a algunos que fueron capturados. Me concedieron la Cruz de Hierro por mis acciones durante estas batallas, y me sentí muy satisfecho de haber logrado una victoria tan rápida y completa. El único descontento fue detener nuestros ataques a Dunkerque para permitir a Tommy volver a su isla. Estoy convencido de que esto lo hizo el Führer para permitir nuevas negociaciones de paz y demostrar a Gran Bretaña que no queríamos luchar contra ellos. Qué gran error fue ese. Luchó en el frente ruso. ¿Cuál fue su impresión del pueblo y los soldados rusos? Rusia es inmensa y hermosa. Quiero subrayar que luchamos contra el bolchevismo, no contra el pueblo ruso. Stalin consiguió convencer al pueblo de que luchábamos contra ellos, pero no era cierto. Era el bolchevismo lo que queríamos destruir. La mayoría de los rusos nos acogieron como libertadores y nos ayudaron de buen grado a luchar como pudieron. Yo ya estaba en la artillería y soporté las largas marchas hacia el este. Al principio, vimos tantos prisioneros y material de guerra que creo que se podría argumentar que Stalin estaba planeando un ataque contra Alemania, y nosotros les atacamos antes de que pudieran atacar. Por supuesto, los historiadores se burlan hoy de esta idea, pero ellos no estaban en el frente. Nuestras fuerzas eran lamentablemente insuficientes para este tipo de guerra. Vi muchas unidades que aún utilizaban caballos para arrastrar la artillería. Nunca había suficientes camiones, ni siquiera con los que capturamos en Francia. Los hombres aún marchaban a pie cientos de kilómetros. Las carreteras eran inexistentes. Muchos eran meros caminos una vez que entramos en Rusia. Un factor que nos perjudicó fue el ferrocarril. Las vías no eran del mismo tamaño y tardaron semanas en arreglarlo, lo que provocó enormes retrasos en los suministros que nos llegaban. Al principio, nuestra unidad andaba escasa de munición, por lo que solo podíamos disparar unos pocos cartuchos a la vez. Mi opinión del soldado ruso era que eran fanáticos hasta que morían. Eran heridos o capturados. Tenían que serlo, debido a los comisarios que mataban a cualquier cobarde. En cambio, muchos rusos deben su vida al civismo de las fuerzas alemanas. Fui amigo de un médico del Leibstandarte que fue asesinado por partisanos cuando regresaba al campamento tras atender un parto ruso. La mayoría de los europeos del este que conocí eran buena gente. Incluso los gitanos de los Balcanes eran amables con nosotros. Nos encantaba ver sus bailes, y a mis hombres les gustaban los espectáculos en topless que hacían. Tuvimos que vigilar nuestras pertenencias con algunos de ellos, ya que el robo ha sido una de las costumbres de su comunidad durante siglos. ¿Qué hay de las acusaciones de crímenes de guerra y genocidio en el frente oriental? ¿Vio alguna prueba de ello?
Normalmente rogaría a un autor que tuviera cuidado con esta pregunta, ya que tiende a meternos en problemas. Sin embargo, no vi pruebas de ningún crimen de guerra alemán. Tal vez algunos soldados perdieron la calma, pero nunca lo vi. No confunda ejecutar a criminales que cometieron asesinatos con su término genocidio. Por lo que tengo entendido, hay pruebas fotográficas que demuestran que judíos y otros civiles fueron asesinados debido a la política estatal en el este. ¿Usted no está de acuerdo? Hay que ser un pensador crítico, algo que lamentablemente se está perdiendo en la juventud actual. ¿Qué muestran estas fotos? Muestran a gente colgada o fusilada, pero no sabes qué historia hay detrás. ¿Se les ejecuta solo por ser judíos? No. Nunca lo habríamos hecho. El problema es que muchos judíos eligieron unirse a las bandas partisanas y convertirse en criminales. Mataban a soldados y civiles por igual, a veces de forma muy cruel. Esto lo vi de primera mano. Cuando eran arrestados, se les juzgaba y si se les declaraba culpables, se les ejecutaba, como haría cualquier nación. Las unidades de policía retenían a los partisanos capturados como rehenes, y si se producía un acto terrorista, podían utilizarlos como herramientas para detener los ataques. Tengo entendido que esto se hacía muy raramente. Quiero decir que las fotos y los testimonios contra nosotros no prueban nada a una persona pensante. Los crímenes cometidos por estos partisanos son barridos por los vencedores como sabotajes justificados, pero nuestra respuesta a estos actos es considerada un crimen. ¿Y lo ocurrido en Oradour-sur-Glane no fue un crimen de guerra por parte de los hombres de Das Reich? No, y se celebró un juicio que nos exoneró. Todo lo que Oradour es un ejemplo de partisanos imprudentes y un oficial de las SS que puede haber excedido su autoridad por la ira y la frustración, por la quema de partes de la ciudad. En cuanto a la iglesia, ningún soldado alemán provocó el incendio. La mejor hipótesis es que los partisanos estaban escondidos o se colaron en la iglesia y al intentar armarse activaron accidentalmente una granada o un explosivo. Esto, a su vez, hizo estallar todos los demás explosivos y mató a las mujeres y los niños. La campana de bronce, que se había fundido, lo que demuestra que fue un incendio más caliente de lo normal, cuenta la historia de lo que había dentro de la iglesia y de las intenciones de los habitantes de la ciudad. El pueblo estaba totalmente cooperando con la resistencia ilegal, por lo que los hombres, muchos de los cuales eran desertores y comunistas, fueron ejecutados por provocar esto. Asesinaron a más de 100 alemanes en esta zona antes de que llegáramos. La mayoría se habían rendido y luego habían sido mutilados, cosa que los partisanos parecían disfrutar. Mientras intentábamos llegar a Normandía, a lo largo de todo el camino tuvimos que lidiar con civiles, envalentonados por la propaganda aliada que intentaron frenarnos. Muchos de ellos ni siquiera eran franceses, sino rusos, españoles y otros que huyeron a esta zona y la convirtieron en un refugio comunista. Por lo tanto, cualquier respuesta de los hombres de Das Reich estaba plenamente justificada, teniendo en cuenta quién se alzaba en armas contra nosotros. ¿Cómo fue luchar en Normandía? Para mí fue frustrante. Llegamos tarde intentando detener la invasión que todos sabíamos que se avecinaba. Hasta el día de hoy sigo creyendo que algunos en el ejército no querían ganar y tomaron muy malas decisiones para robarnos la victoria. Los aliados tenían el control total de los cielos y cualquier movimiento era muy difícil. Nuestras unidades de reconocimiento fueron atacadas mucho antes de Normandía por cazas P-47. Una vez atacados, cualquier avance que pudiéramos lograr era rechazado por la enorme cantidad de artillería que desplegaban los aliados. Sabíamos que nos habían derrotado en el primer mes, cuando no conseguimos llegar a las playas. Pero teníamos que seguir luchando por nuestro pueblo. Das Reich y mis unidades de reconocimiento lucharon muy duro y con honor, pero contra las fuerzas superiores del enemigo no teníamos ninguna posibilidad. Mis Stugs podían enfrentarse a la mayoría de los blindados aliados y tenían ratios de bajas de 20-1, pero la aplastante superioridad numérica nos derrotó. Debido a la superioridad aérea, carecíamos de todo tipo de suministros, desde combustible hasta alimentos. A menudo los civiles nos ofrecían comida al ver que no teníamos. Me gustaría añadir que el comportamiento de nuestros enemigos fue atroz. Mataron a innumerables civiles debido a sus temerarios bombardeos y luego nos culparon a nosotros de las muertes. Sorprendentemente, los civiles eran muy amables con nosotros y nosotros con ellos, a pesar de que sabían que los aliados intentaban liberarlos. No quiero parecer que los estoy condenando a todos, pero los aliados, en su afán por liberar Europa, mataron a muchos inocentes. Fusilaron a soldados alemanes que se rendían o se rindieron, saquearon, violaron y destruyeron pueblos innecesariamente.
Vi cómo arrasaban un pueblo normando porque pensaban que lo ocupábamos, pero les daba pereza comprobarlo. Vi a los supervivientes huir hacia nuestras líneas cuando todo terminó. Una abuela francesa trajo a nuestra unidad médica a su nieta de 16 años, que había sido violada por un soldado aliado y quería ayuda. Tuvimos que rechazarla porque teníamos una batalla que librar, así que la enviamos a retaguardia a un hospital francés y le dijimos que informara a la policía local. En más de una ocasión vi cómo aviones aliados ametrallaban ciudades matando a civiles. Hace poco leí en Der Spiegel una historia sobre civiles ejecutados por hombres de las SS. Supongo que los mataron ametrallando, y era más fácil culpar a las malvadas SS. Mis hombres nunca deberían haber visto esas cosas. Los jóvenes de 18 y 19 años tenían que estar en la universidad o haciendo oficios, no presenciando crueldad y destrucción innecesaria. Las acciones de los aliados nos hicieron luchar como demonios y les costó muy caro cada centímetro que tomaron. ¿Puedo preguntarle cuándo se dio cuenta personalmente de que la guerra estaba perdida? Bueno, la mayoría de los alemanes le dirían que fue cuando Estados Unidos entró en la guerra y comprendimos las enormes capacidades de su nación. Al mismo tiempo, nuestras fuerzas armadas eran pequeñas y estaban empezando a funcionar. Tuvimos victorias impresionantes que nos sorprendieron incluso a nosotros mismos. No creí que fuéramos a perder hasta la ofensiva de las Ardenas. Creía que de algún modo se produciría una ruptura entre los aliados. Quizás los aliados occidentales verían los peligros del comunismo. En 1945, finalmente vi la guerra como lo que era. Un frente unido para destruir las ideas que eran una amenaza para el comunismo y la judería mundial. Incluso en una derrota segura, el hombre de las SS se mantuvo fiel, sin eludir sus obligaciones, y afrontando la muerte con el celo de saber que teníamos razón, pero afrontando el destino. Usted estuvo en el brazo Panzer. ¿Cuál fue su impresión de las armas aliadas frente a las alemanas? Yo no estaba técnicamente en el brazo Panzer, estaba en la artillería, y un Sturmgeschütz debe ser considerado como cazacarros de artillería móvil. Alemania produjo algunas armas muy buenas y otras muy malas. Hoy en día existe una gran fascinación por los Panzer alemanes, y se ha formado el mito de que teníamos los más grandes, lo que apoya la idea de que bajo Hitler nos preparamos para la guerra y la conquista, por lo que nos dio las mejores armas de guerra. Esto no es cierto. Alemania no estuvo preparada para la guerra hasta 1943, y el Panzer y el Tiger tenían tantos problemas que la mayoría de las pérdidas se debieron a averías. Las armas aliadas eran igual de buenas, quizás incluso mejores, pero creo que nosotros teníamos tripulaciones mejor entrenadas y motivadas por una firme creencia en aquello por lo que luchábamos. Por eso algunas unidades tenían unos índices de bajas muy elevados. Se debería haber dado más prioridad a los Stuks, ya que los porcentajes de bajas eran muy buenos y, debido a sus perfiles bajos, éramos más difíciles de ver y de alcanzar. El problema era que si nos alcanzaban, la mayoría de las armas y cañones antitanque aliados podían acabar con uno. Seguimos con la entrevista al Untersturmführer Rupert Dangel. Gracias por permitirme reunirme con usted. ¿Puedo empezar preguntándole cómo llegó a unirse a las SS? Por supuesto que puedes, jovencito. He oído cosas buenas y tienes mi amistad. Llegué a las SS en 1937 como aspirante a novato. Una vez terminado el tiempo de entrenamiento, presté juramento aquí en Múnich, en la Feldherrnhalle, el 9 de noviembre. Fue un momento de gran orgullo para mí. También fui miembro del partido. En aquella época era algo de lo que sentirse abiertamente orgulloso. Me uní a las SS porque vi un lugar donde encajar que coincidía con mis creencias. Himmler y sus SS eran muy fieles a los ideales del Führer. Éramos los guardaespaldas del movimiento. Las SS proporcionaban los guardias a lugares como los templos de honor, Feldherrnhalle y el Führer. Debo decirle que los uniformes negros también atraían a las damas. Siempre les gustaban los hombres de uniforme, pero el negro destacaba mucho. Me sentía muy orgulloso de llevar ese uniforme y las runas plateadas que significaban la victoria en esta vida. Había algo en los símbolos de entonces, había que verlos para entenderlos. Himmler creó las SS para que fueran muy leales a las ideas del nacionalsocialismo, por lo que ordenó que solo los mejores pudieran alistarse. Había que ser alto, estar en forma, tanto mental como físicamente. Había que ser de pura sangre aria, es decir, no mestizo de judíos o de fuera del norte de Europa. Había que pasar unas pruebas, pero una vez hechas,
Uno podía ser admitido en un periodo de prueba para ver si funcionabas. Vi a un hombre al que echaron en este periodo por beber demasiado y reñir a una camarera en un restaurante. El código de conducta por el que nos regíamos era muy estricto. Incluso teníamos que obtener permiso para cortejar y casarnos. La idea era casarse con alguien que pudiera producir bebés sanos. Esto suena raro hoy en día, pero se consideraba un pecado traer a propósito un defecto al mundo. Nos daban folletos que describían este código, y la idea era crear niños sanos. En los años de Weimar, Alemania estaba plagada de parejas con defectos a las que se animaba a reproducirse, y lo hacían sin control. Descuidaban a los niños, los abandonaban o, en algunos casos, los mataban. La sociedad tenía que hacer frente a este problema, así que la SS buscó una solución sana. Elegías a tu pareja de forma sana para garantizar una descendencia sana. Quería compartir esto contigo, para que no pensaras que era malo. Siempre hay una razón detrás de las decisiones de la época, y era en beneficio de la nación. Es agradable compartir estas cosas contigo. Ya no hay mucha gente con la que hablar. ¿Puedo preguntarle cómo se sintió cuando empezó la guerra? Me sentí frustrado, lo recuerdo. Me frustraba que Polonia no permitiera la devolución de Danzig ni el derecho de paso a un camino hacia Prusia. Yo, como la mayoría de los alemanes, seguía diariamente los acontecimientos sobre este asunto. Sabíamos que Polonia estaba en una posición perdedora, tenían tierras que nos habían arrebatado. Pueden argumentar todo lo que quieran que estaba justificado, ya que perdimos la guerra, pero ignoraban que tomaron tierras en las que había alemanes, no polacos. Persiguieron a los alemanes que se negaron a convertirse en polacos. Recuerdo haber visto a refugiados que huían de la persecución llegar a el Reich. La Cruz Roja y las organizaciones de asistencia social les ayudaron con nuevos hogares. Así que no nos sorprendió oír que Polonia se movilizaba para luchar contra Alemania. Sabíamos que Inglaterra y Francia intentarían ayudar a Polonia. Así que no nos sorprendió que anunciaran la guerra. Estábamos decididos a llevarla a cabo, pero nunca quisimos la guerra. Creo que el Führer pensaba que una vez derrotada Polonia se podría alcanzar la paz, ya que el corredor de Danzig o polaco, separaba Prusia Oriental del resto de Alemania, era la última cuestión que había que resolver. En esto se equivocó, como dijo más tarde. Los aliados solo querían destruir Alemania y nada más. Ellos fueron los belicistas que provocaron que la guerra se les fuera de las manos. Así, en 1939 la SS fue llamada a la bandera. Los polacos intentaron luchar, y tenían muy buenas armas, pero nosotros teníamos más motivación. Fue una época feliz para mí, pues ese noviembre fui seleccionado para asistir al segundo curso de oficiales de guerra en Bad Tölz. Esto me llevó a 1940, justo a tiempo para las acciones en el oeste. ¿Cómo era la vida en Bad Tölz? Era exigente con todos nosotros. Estaba con hombres que para algunos la fama sería su consigna. Todo esto era nuevo para nosotros, ya que este era solo el segundo curso para aspirantes a futuros líderes de las SS. Recuerdo que me impresionó la primera vez que vi aquellos muros blancos de Bad Tölz y el campo de entrenamiento. El lema que el comandante del campo, Oberführer Werner von Schill, nos inculcaría el primer día de llegada era: nadie lo consigue solo. Teníamos que trabajar como uno solo y no como individuos. La escuela fue el entrenamiento más duro que jamás había tenido. Los instructores gritaban y ladraban como en los primeros entrenamientos. Recuerdo que nos levantábamos temprano, teníamos que correr en pelotón. Algunos días a campo traviesa y con frío. Teníamos muchas horas de clase para igualar las horas de instrucción. Recuerdo que el segundo curso de guerra duró casi 5 meses y fue en invierno. La formación de oficiales en las SS era mucho más dura que en el ejército alemán. Nos entrenaban para ser tácticos y líderes de nuestros hombres más allá de lo normal. No estoy menospreciando a los camaradas del ejército, pero las SS se tomaban las cosas más en serio. Al principio teníamos muchas discusiones políticas que iban desde los pros y los contras del nacionalsocialismo, las bases del poder judío y cómo empezaron, hasta la religión. Por supuesto, más tarde en la guerra desaparecieron, según tengo entendido. Por supuesto, teníamos que hacer exámenes sobre estos temas, pero eran fáciles comparados con los exámenes militares. Teníamos que entender el mando y el control, las órdenes, la ley.
El control aire-tierra, el liderazgo, las reacciones adversas de los hombres, etc. Estos exámenes eran bastante duros, y algunos camaradas fueron expulsados del curso. Esto fue una gran decepción para ellos, pero al igual que llegar a ser un hombre de las SS, era duro. Más duro era llegar a ser un oficial. Teníamos tiempo libre los fines de semana y los religiosos iban a la iglesia, cosa que nuestro comandante fomentaba. Apuesto a que no lo sabía. Nuestros detractores dicen que odiábamos a Dios y a Cristo, lo cual es muy ignorante, ya que la mayoría de los hombres de las SS eran religiosos de alguna manera. Graduarse del curso de entrenamiento de oficiales fue un momento de mucho orgullo. Pudimos tener una espada con nudo y nos presentaron con rango de oficial. Nos concedieron permiso para prepararnos para nuestras nuevas funciones. ¿A qué unidad perteneció durante la guerra? En 1940 me destinaron a la primera compañía del batallón de reconocimiento de la división Das Reich. Éramos como exploradores, encargados de salir y determinar las posiciones y la fuerza del enemigo. Era un trabajo muy peligroso, ya que a menudo éramos los primeros en encontrarnos con el enemigo. Teníamos que estar siempre atentos a trampas, emboscadas ocultas y minas. En broma nos llamábamos la punta de la lanza, porque éramos los primeros en ensangrentarnos e infligir daños al enemigo. A veces teníamos observadores de artillería con nosotros y podíamos alcanzar al enemigo y destruirlo antes de que se produjera un enfrentamiento total. ¿Ganaste la Cruz Alemana de Oro? Sí, se trataba de una condecoración que pretendía salvar la gran distancia existente entre la Cruz de Hierro y la Cruz de Caballero. En aquella época se consideraba una condecoración muy prestigiosa y no muchos hombres la obtenían. Me sentí muy orgulloso de que me la concedieran por mis acciones decisivas contra posiciones enemigas en el frente oriental. Los rusos eran muy tenaces y cuando eran expulsados de una zona, a menudo intentaban contraatacar para retomarla. A menudo teníamos que luchar hombre a hombre para rechazarlos. A veces podía oler el vodka en su aliento. Lo usaban como coraje líquido. Este distintivo era incómodo, y muchos optaron por la versión de tela que no se enganchaba al entrar y salir de los vehículos blindados. Seguimos con la entrevista al Untersturmführer Rudolf Garscha. Gracias por reunirse conmigo. Me gustaría hacerle un par de preguntas. ¿Puedo preguntarle por qué eligió las Waffen-SS? Sí, tengo entendido que tu amiga se llama María, que era el nombre de mi madre. Ella me hizo aprender inglés. De todos modos, las SS eran para mí la organización mejor mantenida y disciplinada. Al principio vi desfilar a los hombres y me quedé prendado de los uniformes y de la elegante marcha que hacían. Presumían de ser los mejores del Reich y solo debían lealtad al Führer. Era difícil entrar, ya que había que conocer a alguien que te ayudara o pasar las duras pruebas de aptitud física. Algo que también vale la pena decir es que un alemán tenía que estar libre de cualquier sangre extranjera para poder formar parte del Korps. Esto era de Himmler, que quería hacer de las SS un modelo para una nueva era que él creía que estaba llegando. Iba a ser un despertar racial donde las razas entenderían la separación y encontrarían la paz. Hoy lo vemos como una idea loca. Ser un hombre de las SS en aquella época significaba pertenecer a lo mejor de la nación y conllevaba un gran respeto. Éramos duros como piedras y siempre íbamos a los puntos calientes del frente a apagar fuegos. ¡Qué gran cambio! Ahora debemos callar mientras nos llaman los criminales de la nación. Si me permite la pregunta, ¿cree que las acusaciones criminales contra las Waffen-SS tienen fundamento? Por supuesto, están fundadas. Los tribunales no se inventaron las historias de la nada. Investigaron las afirmaciones hechas por civiles y por nuestros enemigos y llegaron a una conclusión. Ahora sé que vienes recomendado por camaradas, así que puedo decirte lo siguiente. Los aliados se equivocaron. Aquella guerra fue dura y cruel para todos los implicados. Luchamos en el frente y tuvimos que luchar detrás. Había órdenes generales sobre cómo tratar a los combatientes no convencionales que no llevaban uniforme. En algunas partes de las zonas ocupadas tenían pequeñas células que les ayudaban. Cuando eran descubiertas, estas eran destruidas. Nuestras respuestas a la guerra partisana tenían que ser duras y firmes. Estas se tradujeron en lo que los aliados llamaron crímenes de guerra. Hicieron ilegales las represalias legales después de la guerra
y nos juzgaron por crímenes que no lo eran cuando se cometieron. Si los civiles impedían un avance, saboteaban o hostigaban a las unidades alemanas, podían ser fusilados legalmente. Estas mismas personas tenían parientes que huyeron a los aliados después de la guerra y contaron historias muy fantasiosas sobre lo sucedido. Sé de un caso en el que un partisano fue sorprendido colocando una mina. Fue juzgado y colgado delante de su pueblo para advertir a los demás. La radio soviética dijo que habíamos arrasado todo el pueblo, lo cual era falso. Así que, aunque soy muy cuidadoso con esto, diré que no vi pruebas de actos ilegales por parte de mis hombres, ni de otros camaradas. Como he dicho, los aliados reunieron un buen caso, pero se basaba en testimonios y acusaciones exageradas. Oradour es un ejemplo en el que participó mi división y que está mal representado. Nos enfrentamos a una resistencia fuerte y organizada de civiles que asesinaron a soldados alemanes. La represalia, tal y como dictaban las órdenes legales, consistió en quemar viviendas, que se descontrolaron debido a que en ellas se almacenaban municiones ilegales. No era nuestra intención que murieran inocentes, pero la desgracia de la guerra nos golpeó. Si no nos estuvieran atacando y escondiendo municiones aliadas, no les habría pasado nada. Aunque puede que un oficial no mostrara moderación y permitiera ejecuciones sin juicio, nuestro objetivo no era perjudicar a quienes no hacían nada. Esto parece típico de las reclamaciones por crímenes de guerra. Fue un incidente pequeño y justificado que no fue un crimen, pero convertido en crimen por los aliados. Te diré que oí que ocurrieron cosas malas en el este debido a las muchas milicias que el gobierno del este permitió. Tomaron terribles represalias contra los judíos y las minorías étnicas. Ay de cualquier estalinista que cogieran. Odiaban a los bolcheviques debido a los crímenes que cometieron. Ganó la Cruz Alemana de Oro. ¿Qué supuso para usted? En aquella época se trataba de una condecoración muy prestigiosa para el soldado alemán. A diferencia de la época imperial, las condecoraciones del Reich podían concederse a cualquier rango. Con Hitler desapareció el odio de clases que había existido durante siglos. Un soldado raso o un mariscal de campo podían recibir la Cruz de Oro y la Cruz de Caballero alemanas. Yo estaba en el regimiento de artillería pesada en la 4ª compañía de la Panzer Division Das Reich. Éramos artillería móvil que a menudo estaba muy cerca del frente y muchas veces se enfrentaba a los ataques enemigos. Podíamos bajar el cañón del Hume y disparar directamente a las líneas de carga. Debido al contacto constante y al éxito de mi batería, nuestro comandante me propuso para el premio. Fue aprobado en abril de 1944, justo antes de la acción en el frente de invasión. Me sentí muy orgulloso de tener el privilegio de llevar este alto honor. Recibí muchas felicitaciones de todas partes. ¿Cómo fue para usted el frente de invasión? No era agradable, como se pueden imaginar. Los aliados tenían el control total del aire y eso hacía que cualquier movimiento fuera arriesgado. Recuerdo estar siempre mirando al cielo. Nuestros cañones tenían que estar cubiertos en todo momento. El contrafuego aliado era muy bueno, así que cuando disparábamos a un objetivo teníamos que movernos para evitarlo. Tenían muy buenos observadores por todas partes. Diríamos que ni siquiera un ratón podía esconderse de los ojos enemigos. Una vez, mientras atravesábamos una ciudad, pensábamos que estábamos escondidos y nos bombardearon con proyectiles de todos los calibres, destruyendo muchas casas. Me sentí mal al ver tanta cultura destruida. Nos escondíamos en bosques, pajares o graneros para alejarnos de las ciudades si podíamos. A menudo los propietarios seguían en casa y nos gritaban que nos alejáramos por miedo a que destruyeran su hogar. Teníamos que decirles que había una guerra y que ya estaba aquí, que estaban luchando. Esto causó víctimas civiles, pero intentamos evacuarlos, pero muchos no nos escucharon. Hoy se nos culpa de sus muertes, y algunas están catalogadas como crímenes de guerra. Pero nosotros no matamos civiles a tiros. Muchos de los civiles parecían muy amables e imparciales con nosotros. Vi muy pocos casos de acciones de resistencia en Francia. Le diré que los aliados suscitaron mucho odio contra nosotros después de la guerra. Teníamos muy buenas relaciones con la población. Los franceses son muy buena gente con actitudes correctas. Los aliados los convirtió en turbas vengativas. Muchas de las chicas que amaban a los soldados alemanes fueron golpeadas, rapadas y maltratadas. Dimos una buena batalla durante 2 meses, contra todo pronóstico.
Mantuvimos una delgada línea hasta que se rompió en muchos lugares, lo que provocó nuestra retirada. Muchos camaradas descansarían en Normandía y no muchos de la patria irían a visitarlos, a diferencia de los soldados aliados que recibieron elogios en todas las oportunidades. Seguimos con la entrevista al Oberscharführer Josef Naber. Gracias por permitirme hacerle algunas preguntas. ¿Por qué eligió la SS para su tiempo de servicio? Pertenecer a la élite del Estado era un motivo de orgullo. La Waffen-SS era una rama de la Allgemeine SS, su brazo armado. Los mejores comandantes y líderes acudían a esta rama. Entonces se consideraba un honor. Era como pertenecer a un club muy pequeño, al que solo podían unirse los valientes y leales. Ser expulsado significaba la ruina y la vergüenza. Era así de prestigioso. Yo era un joven sencillo por aquel entonces. Quería que mi familia se sintiera orgullosa y servir a mi nación. Pensé que alistarme en las SS era lo correcto, y los reclutadores estaban muy dispuestos a ayudar en ese asunto. Por reclutadores me refiero a los amigos que ya se habían alistado. Las SS tenían unos requisitos de entrada muy estrictos que no se suavizaron hasta más avanzada la guerra. Había que estar en forma, sano, no tener antecedentes penales y ser de sangre pura. Eso significaba no tener ascendencia judía o no europea desde hacía 200 años. Himmler hizo de esto una regla. Quería que las SS solo tuvieran sangre germánica. Así que me alegré mucho cuando me aceptaron en el entrenamiento. Primero me llamaron novato. Tenías que completar el entrenamiento antes de recibir cualquier rango. Estaba muy orgulloso de mostrar a mis antiguos compañeros de clase que me habían aceptado en las Waffen-SS. Usted fue a la rama de cazadores de tanques de las Waffen-SS. ¿Cómo fue el entrenamiento? Sí, me seleccionaron para ir a la escuela de Panzerjäger y empezar el entrenamiento. Las escuelas eran diferentes del entrenamiento básico en que tenías mucho tiempo libre después de los cursos. Todavía nos levantábamos temprano, teníamos inspecciones y marchábamos, pero era más relajado. Aprendimos sobre los tanques enemigos y cómo derrotarlos. Alemania empezó la guerra con el pequeño cañón de 3.7 centímetros. Lo llamábamos en broma el llamador de puertas, porque era tan débil que solo permitía al enemigo saber que estabas llamando a su puerta. Íbamos por detrás de otras naciones en el desarrollo de estos cañones. Más tarde, llegaron las versiones mejores que aterrorizaban de verdad al enemigo. Al principio era tan malo que Rommel tuvo que utilizar el cañón antiaéreo para disparar a los tanques ingleses en Francia y detener los ataques. Esto dio ideas a los desarrolladores sobre nuevas plataformas antitanque más pesadas. Algunas incluso se hicieron móviles. Recuerdo que teníamos que usar tanques capturados para seguir el ritmo del enemigo. Tuvimos que aprender todas las formas de detener y destruir un tanque enemigo. Tuvimos que usar minas, granadas y cañones antitanque. Recuerdo que este entrenamiento era duro, ya que se realizaba en todo tipo de condiciones meteorológicas. Mi clase también tuvo que aprender armas antitanque móviles, incluso Panzers. Aprendías a ser muy buen tirador, con ejercicios tras ejercicios. Nos inculcaron que teníamos que ser capaces de darle a un ratón desde 200 metros. Llegamos a ser muy buenos disparando. Mi tripulación ganó un premio en las etapas finales del entrenamiento. Luchó en el Frente Oriental. ¿Cómo fue para usted? Sí, Reich estuvo allí desde el principio. El Frente Oriental era muy grande y recuerdo que era difícil conseguir suministros a tiempo. Recuerdo que la gente era amable, no era como se cuenta hoy. Llegábamos a las ciudades con caras de júbilo, que nos recibían como libertadores. No hubo actividad partisana de la que hablar hasta finales de 1942 y 1943, cuando los soviéticos enviaron organizadores detrás de las líneas para agitar a la gente. Solo vi amistad y buena voluntad entre la gente. Apuesto a que no sabías que muchos también nos ayudaron a luchar. Acudieron en masa para unirse a nosotros, para derrotar a Stalin. Avanzamos tanto que en diciembre de 1941 podíamos ver las torres de los minaretes en la plaza de Moscú. Fueron tiempos difíciles para nosotros. Estábamos en la cúspide de la victoria y entonces oleadas masivas de soldados del este se abalanzaron sobre nosotros. No pudimos contenerlos. Recuerdo estar cansado y agotado, pensando que lo habíamos conseguido. Fue una campaña muy dura al principio. Establecieron una línea tras otra que teníamos que atravesar.
También tenían blindados muy pesados. El tanque pesado Kliment Voroshilov era uno de los que recuerdo. Nos atacaron y tuvimos que desplegarnos, y fue una faena derribarlos. Estas bestias venían hacia nosotros, y nos costó todo nuestro esfuerzo derrotarlas. Por aquel entonces cooperábamos muy bien con la Luftwaffe, así como con nuestro propio avión de reconocimiento. Por lo general, recibíamos noticias muy pronto de que se avecinaba un ataque o de que nos estábamos preparando para entrar en contacto con las fuerzas enemigas. Pudimos salir victoriosos de estas batallas, y muchos tenían la enfermedad de la victoria. Pensaban que lo habíamos conseguido. El ataque invernal y el clima nos hicieron retroceder y crearon focos de resistencia alemana. El frente oriental fue un desastre aquel invierno. Fue tan malo que recibimos una medalla llamada la Medalla de la Carne Congelada. Les diré que los libros de historia se equivocan. Dicen que éramos un ejército jactancioso, superior a todos, y que solo el poderío combinado del mundo justo nos derrotó. La verdad es que éramos jóvenes asustados, lanzados a una guerra que no habíamos pedido, y superados en número en la mayoría de las batallas. Nuestro equipo era mínimo al principio. A menudo utilizábamos caballos para transportar armas y suministros. No se trataba de un ejército que pretendiera conquistar el mundo. Era un ejército reunido apresuradamente que intentaba mantener a Alemania libre de saqueadores externos y de los rojos. La división Reich tuvo que ser retirada del frente para darnos tiempo a reconstruirnos y refrescarnos en Francia. Me han dicho que ganó la Cruz Alemana de Oro. ¿Qué hizo para ganarla? Sí, tienen razón. Fui combatiente en Kursk, Orel. Eran nuestros panzers contra los suyos. Recuerdo los constantes aullidos de los proyectiles de artillería y el ruido de los motores. Fue una batalla muy grande en la que se enfrentaron blindados contra blindados. Teníamos muchos anillos que superar y, para colmo, ellos sabían que veníamos. Había traidores en el Estado Mayor que informaban a los soviéticos de todos los planes del Führer, así que sabían dónde esperar los ataques. Debo decirle que a pesar de todo esto casi ganamos la batalla, yo lo vi. Habíamos derribado miles de tanques y cañones soviéticos, destruyendo divisiones enteras. Les obligamos a retirarse y a comprometer reservas que nosotros rompimos. Yo lo vi. Capturamos muchos tanques. Incluso usamos Panzers 34 contra sus antiguos dueños. La lucha era nuestra, pero se suspendió por culpa de los italianos. Ya sabes que nos costaron la maldita guerra. Forzaron la intervención alemana en los Balcanes y en África. Creía que Mussolini tenía ansia de poder y solo quería reconstruir el antiguo imperio romano, aunque eso significara la guerra en un momento en que no era necesaria. El Führer se vio obligado a actuar para mantener a los británicos fuera del sur de Europa. Así que, debido a que las divisiones de élite de las SS tuvieron que ser utilizadas en Italia y los Balcanes, perdimos una fuerza clave en Kursk, justo cuando la victoria parecía asegurada. Así que sí, me concedieron la Cruz de Oro alemana por destruir blindados y cañones enemigos. La condecoración fue agridulce, ya que llegó después del combate, en el que muchos de nosotros estábamos amargados por haber tenido que dejar el campo a un enemigo derrotado que estaba en las últimas. Con el premio llegó mucha gratificación, y pude ir a casa de visita, pero para mí fue la primera vez que me di cuenta de que la guerra estaba perdida. Ver las ciudades bombardeadas me mostró lo vulnerables que éramos. Pero seguimos luchando porque sabíamos que nos enfrentábamos a la victoria o a la destrucción. No había otro camino con nuestros enemigos. ¿Puedo preguntarle qué opina de las denuncias presentadas contra las SS en relación con crímenes de guerra? Sí, estuve allí en muchas batallas y vi cosas que los jóvenes normales nunca deberían ver. Vi morir a mis camaradas y a muchos amigos. No hay nada glamuroso en la guerra. Es sucia, vil e inmisericorde. Como he dicho antes, Alemania no fue la instigadora de la guerra. Fue ese plutócrata de Churchill y sus manipuladores judíos quienes se la impusieron al Führer. Desde el principio oímos gritos de asco de la prensa británica. En cada batalla decían que las fuerzas alemanas habían hecho esto o aquello. Nos hacían pasar por malvados belicistas que utilizaban la violencia para hacerse con el control. Nos acusaron de fusilar a sacerdotes y niños polacos, de violar a mujeres francesas y de robar bebés holandeses. Todo eso eran mentiras desde el principio, y cuando ganaron fueron a peor. Contaban historias fantasiosas sobre los campos de concentración y los judíos.
Nos acusaron de disparar contra prisioneros y civiles indefensos. Me he visto obligado a leer y ver en los medios de comunicación las historias sensacionalistas que personas con un hacha que afilar llegaron a contar. Parece que cada día salen con algo nuevo, todo para machacarnos a los alemanes, para hacernos parecer el enemigo del mundo. A los alemanes del Este esto no les importa, solo a Bonn. Luchamos por lo que creíamos justo, y puedo decirles que tratamos a nuestros enemigos con justicia cuando terminó la lucha. Como dije antes de que nos recibieran en Rusia, vi las caras sonrientes y los besos que nos daban las señoras. ¿Qué dicen hoy? Dicen que queríamos esclavizarlos a todos y matar a los débiles. Nos hacen pasar por una superraza de personas, cosa que nunca pretendimos ser. Solo queríamos una vida mejor para nuestros hijos y asegurar el derecho de Alemania a la autodeterminación. El Führer nos liberó de los saqueadores, ladrones y engañadores, muchos de los cuales resultaron ser judíos. Nunca nos perdonarán, por eso intentan hacernos pasar por hombres malvados, porque nos mantuvimos fieles a las palabras del Führer. Teníamos un juramento que mantener como hombres de las SS, que dice: «Mi honor es mi lealtad». Así que a cualquiera que me diga que cometimos crímenes, le digo que está creyendo fantasías y propaganda de guerra, ya que no hicimos ninguno de los actos que afirman que hicimos. Incluso califican de crímenes los castigos infligidos a partisanos, espías, traidores y saboteadores. Ellos hicieron esos mismos actos, pero cuando los hicimos nosotros, estuvo mal. Estoy tan harto de la forma en que se nos retrata a nosotros, como antiguos hombres de las SS, e incluso en la nación que defendimos nada menos. Las fuerzas de ocupación no han cesado de acosar mentalmente a nuestro pueblo para que nos odie. No se nos permite construir monumentos a nuestros caídos, pero los profanadores de la mujer alemana tienen muchos. Diré esto: la gente que se cruzaba con las unidades de las SS, los que eran partisanos y sus ayudantes, eran tratados con premura. No teníamos tiempo para peleas mezquinas con enemigos ideológicos. Vi de primera mano la en Francia tomaron a un ayudante como rehén y querían que les pagáramos. Eran gángsters, todos ellos. Das Reich tuvo que enfrentarse a esto de camino al frente de invasión. Mataron a sangre fría a muchos jóvenes soldados alemanes, Helferin, mujeres auxiliares y otros ayudantes. Tomaron rehenes y exigieron dinero o bienes para un supuesto regreso seguro que nunca se produjo. Pusieron a nuestros líderes en posiciones en las que había que tomar represalias para castigar a los culpables y disuadir de futuros actos. Fueron duras y pudieron salirse de control en pequeños casos, pero fue la resistencia quien lo provocó todo. Aunque estoy a favor de la reconciliación y la curación después de 40 años, no puedo tolerar una acusación unilateral de crímenes. No creo nada de lo que digan nuestros antiguos enemigos sobre la conducta de los soldados alemanes. ¿Se arrepiente de haber formado parte de las Waffen-SS? No, ninguno, y nunca lo haré. Serví con los mejores y más elitistas hombres que el mundo ha visto jamás. Nuestros enemigos pueden haber golpeado a algunos en la sumisión y la mentira confesiones donde trajeron deshonor a sí mismos. Esto puede ser perdonado. Diré que somos camaradas hasta el fin de los tiempos.